Introducción al módulo elemento. Para iniciar un proyecto necesitamos en primer lugar de envolturas, es decir, elementos de este tipo que permiten al programa rehacer el cálculo interno, es decir, hacer el reparto de todos los elementos de los que conforman este tabique. Cada tabique, cada envoltura, tiene una serie de características que son longitud, altura, longitud y altura del tabique y espesor. El espesor debe coincidir con el espesor del detalle del tabique que vamos a añadir. Además, este elemento envoltura contiene una flecha que indica la dirección de reparto de los montantes, en este caso si es entramado ligero, de izquierda a derecha, y una cara de referencia que suele coincidir con la cara interior del tabique. Es necesario que este tabique contenga un nombre. Este nombre es necesario para que el programa identifique el tipo de muro y pueda hacer el reparto en consecuencia. Otro, mm, Otra envoltura importante es el tipo apertura, es decir, son las puertas, las ventanas, los huecos, etc. Son muy parecidos al tipo de envoltura pared, pero tienen una característica particular, y es que si nos vamos a modificar módulo elemento propiedades o a partir de ahora la tecla control E, observamos cómo el tipo de envoltura es apertura y no pared como en el caso de este tabique. Es decir, para aperturas utilizamos esta característica y para paredes utilizamos esta otra. Es decir, si activo el tabique y pulso la tecla control E, observaré como el tipo de envoltura es pared. Esta es la única ventana de ajustes que tenemos que utilizar en el 3D. Añadir un elemento pared o un elemento apertura es sencillo. Basta con añadir arquitectura. Añadimos una pared. En primer lugar, introducimos el espesor de la pared, que tiene que corresponder con el espesor del detalle que vamos a añadir. En este caso es una pared exterior, 184 milímetros, altura de la pared, la que queramos, el color que queramos y, muy importante, definir el nombre que corresponde con el detalle que vamos a añadir. En este caso, pared exterior, le he llamado F1 con F en mayúsculas, es importante esta distinción, y comienzo. Desde aquí, en la dirección de I, 3520 milímetros, por ejemplo, y con la ruedecilla del ratón la coloco en el centro, dentro o fuera. Confirmo y confirmo. Observo que automáticamente se ha añadido la cara de referencia hacia la izquierda en este caso porque he ido en sentido antihorario. No es lo mismo para el cálculo este detalle de aquí que si con control W cambio la cara de referencia de sitio. Decía que no es lo mismo este detalle que este que acabo de definir, donde las caras de referencia no coinciden en el ángulo interno. Esto es muy importante porque son dos detalles diferentes los que corresponden a las dos situaciones que acabamos de definir. Para añadir una apertura, también nos vamos a añadir arquitectura, apertura. Defino el tipo de apertura que quiera, cada vez esta biblioteca se va ampliando. Vamos a utilizar el más sencillo, en este caso un hueco de puerta o un hueco de ventana, sin ningún tipo de elemento de madera. Defino las medidas de este hueco y, lo que es muy importante, le doy un nombre a la extrusión. Este nombre, decía, tiene que corresponder con el nombre que le damos a la o las puertas en nuestros detalles. En mi caso es por POR en mayúsculas 1. Ok, me pregunta ahora sobre qué tabique quiero añadir la puerta. Confirmo, y como no tengo ningún punto de referencia, con el botón central la fijo en cualquier momento, en cualquier sitio. Ok, salgo de la opción y la desplazo al punto que corresponda. Desplazar según I, pues 2220. Insisto, si tengo una planta es mucho más fácil colocar la puerta en este lugar. Esta puerta ya tiene el nombre de extrusión y esta pared ya tiene también el nombre de extrusión.
podemos añadir paredes y aperturas, es decir, envolturas, directamente en CADWORD 2D, siempre que partamos, por ejemplo, de una planta de un archivo de AutoCAD. De la misma manera, es en añadir arquitectura. Añado la pared, en este caso será un tabique que se llame F1 y de este ancho, este espesor, defino el tipo de unión y comienzo. Punto central en la dirección de X, pues 4000, en la dirección de Y, 3520 milímetros. Confirmo, añado ahora una puerta y ventana, defino el hueco puerta o el hueco ventana, defino sus medidas y sobre todo el nombre de extrusión. FN1 para la ventana. Normalmente, cuando defino la ventana, automáticamente se ajusta a los tabiques. Con el botón central en este caso, ya que no tengo puntos de referencia, coloco una ventana aquí y coloco una puerta en el otro lado. 0 para reproducir la situación anterior. Y la coloco aquí. Cierro, activo el conjunto y con la tecla coma me la llevo a CADWORD 3D. 3, 1 y aquí obtengo el resultado. Los tabiques tienen ya nombre porque normalmente cuando se crean estas paredes automáticamente se le asigna un nombre. Es decir, en este caso el nombre es F1, como se puede observar aquí. Como resumen entonces, para que un cálculo pueda funcionar correctamente a partir de un buen 3D, son necesarias tres cosas. En primer lugar, que haya envolturas y esas envolturas estén bien atribuidas. Es decir, activo la pared con control E, compruebo que es un elemento pared y de la misma forma compruebo que las aperturas son realmente elementos aperturas. En segundo lugar, que los nombres correspondan con los nombres de los detalles, es decir, los tabiques exteriores en mi caso se llamen F1 y las ventanas se llamen FN, perdón, 1 y las puertas POR1. Es decir, que los nombres correspondan a los nombres de los detalles que vamos a explicar en la programación. Y en tercer lugar, que las caras de referencia estén bien definidas. Con el diseño de las envolturas acabado, comenzamos entonces el cálculo. Lanzamos el cálculo característico del módulo elemento. En primer lugar, activo aquel o aquellos elementos que quiero calcular y en añadir módulo elemento lanzo el cálculo o utilizo la tecla rápida Alt-E. La primera vez conviene siempre comprobar en ajustes, carpeta de detalles, que estamos trabajando con la carpeta que a nosotros nos interesa. En este caso, estamos trabajando con el tipo de detalles ejemplo. Ahora sí, entonces, botón derecho y cálculo. Nombre de las paredes, puedo iniciar el nombre del grupo de cada pared con una letra, por ejemplo, la letra P, y comienzo a partir del número 1. Entonces los tabiques serán P1, P2, P3, etc. El programa ha calculado, ha repartido la madera entonces en aquellos elementos que estaban activos, teniendo en cuenta todos los elementos que están visibles en pantalla. Es decir, si yo deshago este último cálculo y oculto, no elimino, solo oculto esta ventana, al repetir el cálculo observaré cómo el programa no va a tener en cuenta esta ventana. Alt-E, Enter por ejemplo, y Enter, y observo cómo en el cálculo no se ha tenido en cuenta la ventana que está oculta en este momento.